Puedes buscar en tu Biblia el libro de Génesis. Hemos estado leyendo algunos la Biblia desde el inicio para cumplir el propósito de leerla en un año. Y cuando vas leyendo la Biblia, te vas dando cuenta que la gente que está inmersa en la historia bíblica es gente que vive situaciones difíciles, no fáciles, familias disfuncionales, decisiones equivocadas, errores costosos, pero que al final de cuentas ellos están con Dios y Dios está con ellos, así como contigo y con nosotros, iguales personas que somos falibles, también entramos en ese heroicidad de la fe. La heroicidad entonces ya está a la luz de otros ojos. Cuando lees la Biblia te das cuenta que no podemos hacer santos a las personas. Nosotros no tenemos San Abraham, San Jacob, para nada, ¿verdad? El que lee la Biblia se da cuenta que el ser humano es falible por mucho. Y vamos a ver que hay una historia de un hombre que es Lot. ¿Conoces a Lot? ¿Alguien le ha puesto a su hijo Lot? ¿O conoce a alguien que se llame Lot? Casi nadie le pone Lot. Sí ponen Abraham, Jacob, pero Lot no, Isaac también. Pero Lot no aparece, a pesar de que está en la historia bíblica. En general no hay buena recepción de él, pero hoy vamos a hablar de este hombre. Y para eso vamos a ver una fracción del video donde Lot y Abraham se despiden el uno del otro. Habían salido juntos a seguir el camino que Dios envió a decirle a Abraham que tomara, y llega un momento en que se separan. Vamos a ver ese video. Capítulo 13. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel, y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot, si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar.
Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abram y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abram se estableció en la tierra de Canaán, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abram: Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abram mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo. Esta historia, y desde aquí muchas veces nos cae mal que haya decidido la mejor tierra, ¿no? Y lo juzgamos muy fácilmente a Lot como que el malo, como si nosotros a veces no hiciéramos lo mismo y tomáramos decisiones en base a nuestro egoísmo, a nuestra propia conveniencia. ¿Qué sabemos de Lot? En Génesis 11 la Biblia nos habla de que Lot quedó huérfano al cuidado de su abuelo, que era el papá de Abraham. Y en Génesis 12 la Biblia nos habla acerca del llamado de Abraham y la salida de Lot con su tío Abraham. En Génesis 13 la Biblia nos habla de la salida de Abraham y Lot de Egipto y de la prosperidad de Lot junto a su tío. Y entonces en Génesis 13, que es este relato el que viste en el video, donde aparece esta división y Abraham sigue un camino y Lot sigue el otro. Y de ahí normalmente nos ponemos a pensar que vivió una vida de pecado. Lo juzgamos fácilmente a Lot. En Génesis capítulo 14, pues nos habla de que viviendo en Sodoma es cautivo por reyes que conquistan a Sodoma y Gomorra, se lo secuestran y Abraham va y salva a los reyes de Sodoma y salva a Lot y lo rescata. Pero después ya no se habla de Lot hasta Génesis 19. Y ahí es donde vamos a fijar nuestra mirada. ¿Qué aprendemos acerca de Lot en Génesis 19, donde se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra? Sería bueno, se te pasan algunas hojas para que tú anotes. Si puedes anotar en tu Biblia, pero sería una letra muy chiquitita, por eso te damos hojas para que hagas anotaciones a fin de que puedas tú retener en mejor manera. Está muy claro el estudio de recepción de enseñanza, que aquellos que no anotan son por mucho capturada la información en un 30%, y aquellos que anotan, cuando menos se les podrá quedar hasta el 70%. Eso te ayuda, nos ayuda a nosotros. Si tú eres alguien como yo que a veces en las predicaciones se duerme, bueno, con mayor razón debes de anotar, ¿no? Porque si no, puede llegar a dormirse usted. Vamos a orar, ¿no? Padre, Señor, te suplicamos que nos guíes en esta enseñanza, lo que tú quisiste que nosotros destacáramos de la vida de Lot. Amado Dios, muchas veces juzgamos a las personas y estamos en contra de lo que tú dices, de que no debemos de juzgar al prójimo, más bien veamos nuestros propios errores. Ahora, Señor, danos la oportunidad de ver con ojos de misericordia como tú lo viste la vida de Lot, porque así es como tú nos ves. Gracias te damos por este tiempo en el cual podemos meditar tu palabra. Sé tú en toda casa, Señor, allí donde están algunos con muchas distracciones, ponen ellos la inteligencia y la sabiduría y el carácter para avisar a sus familias que
es momento de escuchar la predicación. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Así es que nosotros no podemos estar juzgando a Lot, porque resulta que el Señor tiene un mejor juicio que nosotros respecto a Lot. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6, si quieres ir a ese versículo, si eres rápido en mover la Biblia, y si no te lo voy a leer, la opinión de Dios en la Biblia sobre Lot. Y dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿De quiénes? De los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ya desde ahí nos da una claridad respecto a lo que Dios vio en Lot. Nosotros no sabemos, ya viviendo en la ciudad de Sodoma, que estaba muy pervertida, cómo era Lot, y a lo mejor lo juzgamos muy fácilmente por el error egoísta que cometió de irse a las mejores tierras. Pero aquí nos dice cómo se comportó Lot en ese lugar. Y aquí dice que él estaba abrumado por el pecado que había alrededor. Es importante que tú y yo seamos sensibles al pecado que existe a nuestro alrededor, seamos sensibles y no nos estemos acostumbrando a la situación de este mundo, porque entonces podemos fácilmente caer en esas mismas costumbres de las cuales para Dios es pecado. Lot no se acostumbró, se abrumó, veía el pecado, veía la corrupción, veía las situaciones sexuales tan horrendas que se estaban presentando, homosexualidad, lesbianismo, violación, el estar metiéndose entre hermanos, el estar sexualmente abusando de los niños, tanta situación que se veía alrededor. Y nosotros podemos saber también que situaciones de injusticia que privaban en esas comunidades, como los ricos haciéndose más ricos y a costa del dolor del pobre. Lot era abrumado por esto, y por otro lado decía que afligía cada día su alma justa, la afligía viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Yo espero que las telenovelas, a lo mejor algunos de ustedes son buenos para ver telenovelas o series, y que ustedes estén claros en la nefanda conducta de los malvados, que no te acostumbres y que no empiecen a ser héroes los asesinos, por ejemplo, los que están matando entre ellos, y no los veas como héroes. Ay, qué bueno es ese matón que mató a los malos, pero es matón y ese es bueno. O veas ahí en las diferentes series que pasan las situaciones de pecado que el héroe realiza muchas veces, y tú, ay, sí, qué bonito, pero está guapo, está guapa y puede hacer lo que quiera. Ten cuidado, porque aquí no señala cuál debe ser la conducta de un justo. Y aquí lo dice, versículo 8, porque este justo afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y además nos dice en el versículo 9 que él era librado de la tentación. ¿Quién lo libró de la tentación? Dios lo libró de no ser como ellos. Dios lo libró de estar atento a no caer en el mismo pecado. Y dice, y a reservar entonces a los injustos para ser castigados. Pero Dios libró de la tentación a Lot. Vamos a ver entonces una de las cualidades de Lot. Allí en el capítulo 19 de Génesis, nos volvemos al capítulo 19, y ahí sería bueno, si quieres en tu Biblia puedes anotar una de las características de Lot.
Dice ahí: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, ¿qué estaba haciendo? Estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, ¿y qué hizo? Se inclinó hasta el suelo. Vemos en primer lugar que era vigilante. Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. ¿Qué estaba haciendo? Vigilante. Él era un vigía. Ya era la caída de la tarde, dice. Y de hecho él podría estar viendo la situación tan caótica que había en la ciudad, y evidentemente había una situación de alarma en su vida. Y ahí vio a los varones que estaban llegando, a dos varones que estaban llegando. Nosotros debemos ser vigilantes, no debemos de ser como las avestruces escondiéndonos y no queriendo ver lo que pasa alrededor. Tenemos que estar vigilantes en la realidad de lo que está viviendo esta ciudad. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Saber lo que está sucediendo. Es bueno que estemos alertas a lo que está pasando en tu comunidad. Él era un vigilante. ¿Y qué debe de hacer un vigilante? En Ezequiel 33:6 dice: si el centinela, el vigilante, ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero el centinela yo le pediré cuentas de su muerte. El centinela, el vigilante, debe ser alguien que advierte a los demás del peligro. Aunque no te hagan caso, tú tienes que advertir a los demás. Como a mí en una ocasión me advirtieron: oye, la conducta, era tan hábil mi hermano en molestarme cuando me veía todo ufano, egoísta, en mi mundo, en mi vanidad, con un carro nuevo, y llegaba presumiendo a mis papás, y nada más se me quedaba viendo y me decía: Toño, estoy orando por ti, ¿cómo está tu relación con Dios? Qué latoso es eso, ¿verdad? Suena muy latoso, y a mí me chocaba que me dijera eso mi hermano, pero vieran cómo él, como vigilante, veía la situación egoísta en la que yo estaba. Y además se sumaba a mi mamá también: Toñito, estoy orando por ti, acércate al Señor, Dios te ama. Ay, pues yo estoy cerca del Señor. Según eso, yo estaba cerca del Señor. Dime, ¿cada cuándo leía la Biblia? Pregúntame. Nunca. Ahí la tenía en mi buró, pero nunca la leía porque me aburría bastante. Pero ahí estaban los vigilantes, personas a quienes Dios ponía como vigilantes. En su manera de ser y en su forma trataban de hacerme ver que yo necesitaba la luz del Señor, de su presencia. Veían mi forma egoísta, vana, angustiosa por el trabajo, por todas las cosas que yo traía. Y había centinelas fieles que estaban diciéndome: acércate al Señor. Por otro lado, vemos algo en el versículo 1. ¿Qué hizo al final del versículo cuando vio a estos hombres llegando? No los vio como ángeles, o sea, eran personas. Digo, los ángeles después vemos que eran ángeles, pero eran personas. Si no, no tan solo él hubiera caído, ¿no? Si hubiera visto grandotes y con unas alas acá atrás. ¿Ustedes creen que era el único que se hubiera caído? Pues todo el pueblo, ¿no? Se hubiera caído ahí. Después vemos que eran ángeles, eran hombres, pero él los reconoció como enviados de Dios. Él en ese sentido era vigilante también, tenía la capacidad para discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y en eso tú debes de ser vigilante también. Y en este caso, lo que venía de Dios, ¿qué hizo? Se inclinó hacia el suelo. Es decir, tomó una posición de temor hacia lo que viene de Dios, de respeto. Lot, pues, señala como un adorador.
Y nosotros debemos ser adoradores, respetuosos, reverenciantes de lo que viene de Dios. Debe de haber adoración en nuestras vidas. De hecho, dice el Señor en Juan capítulo 4 que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es un adorador? ¿Sabes de dónde viene la palabra adorador? Alguien que se arrodilla ante Dios. Un adorador es alguien que está claro en el temor de la realidad del Dios único que hizo los cielos y la tierra y que le respeta, que le admira, que le tiene ese respeto y ese agradecimiento de ver con sorpresa la grandeza de este Dios. Él tiene, a pesar de la situación que vivía Lot, tenía esos ojos vigilantes para detectar lo que venía de Dios y adorarle. De hecho, podemos percibir que esta ciudad ya estaba a un paso del juicio. Y yo creo que él lo podía percibir. ¿Y tú puedes ver que este mundo está a un paso del juicio? Yo espero que tú lo veas, que esto está cada vez, y no necesitamos ser religiosos para ver cómo está la situación. Greta Thunberg, la chica holandesa, pues está diciendo, esto se está acabando, no están poniendo atención a las cuestiones ecológicas. Y ya muchos científicos hacen ver que el cambio climático nos va a llevar a que haya en 30 años ya un caos completo en términos climáticos, y ya lo estamos viendo. Yo creo que el tiempo en el cual la humanidad está llegando a situaciones de crisis, lo vemos cada vez más cercano. ¿Qué debemos de estar angustiándonos? Lucas 21:28 dice Jesús, cuando habla acerca del fin del mundo, dice: cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Lot no estaba asustado, ya viene el juicio, vamos a ponernos como las avestruces abajo de la tierra, sino que él estaba vigilante, con la cabeza levantada, porque sabía que había de venir un juicio. Por otro lado, en el versículo 2 dice: y ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos no querían, ellos respondieron no, pero Lot insistió. ¿Qué vemos? ¿Qué actitud? Ya vimos una actitud. ¿Cuál fue la primera actitud que mencioné? Era vigilante. La segunda actitud, aquí estamos viendo a quién se les olvidó ya se les olvidó. Y si hubieras anotado, no se te hubiera olvidado. La tercera es que vemos la cualidad de ser un servidor. Era alguien con la disposición de servir. A lo que viene de Dios yo le sirvo. Yo estoy buscando cuidar y proteger a estos dos hombres que vienen de parte de Dios. Por eso te digo que no los veía como ángeles que tenían el superpoder para no pasarles algo. Él vio a dos personas que eran extranjeros, Dios puso en su corazón que eran hombres de Dios y los quiso proteger metiéndolos en su casa. De hecho, eran las reglas de Oriente y todavía siguen siendo reglas de Oriente, de que si hay alguien extraño que llega a un forastero, lo que debe de hacer cualquier persona decente es recibirlo, atenderlo y protegerlo. Eso es un verdadero anfitrión, eso es un verdadero servidor, y Lot representa a un servidor. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, en él encaja muy claramente. Dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles, ¿verdad? Algunos lo saben porque han hospedado a los misioneros que casi son como ángeles, los que vienen cada 15 días, que ya estamos viendo a qué horas van a empezar a venir, y ya se quieren venir, pero le dijimos: espérenos tantito, vamos a esperar a que no les contagiemos a nuestros hermanitos.
¿Por qué? Porque queremos ser hospitalarios y esta iglesia se ha distinguido por la hospitalidad, servidores. Por otro lado, en el versículo 3, ya llevamos 3 cualidades, ¿sí las puedes ver? Ahora, la cuarta cualidad en el versículo 3 dice, porque ellos no querían, pero él dice, porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Por otro lado, Lot ofrecía lo mejor. No dio cualquier cosa. Sacó fuera la comida normal que traería su esposa ahí. No. Vamos a sacar lo mejor, vamos a hacerle banquete a esto que viene de Dios. Lot nos enseña que cuando ofrezcamos, demos lo mejor. Lot ofreció panes sin levadura, le dice panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura? Es símbolo de pecado, es símbolo de impureza. Lot ofreció de su corazón, no lo hizo porque lo vieran los demás, porque fuera conveniencia y voy a quedar bien con ellos y entonces igual hago negocios. No, dice que panes sin levadura como un símbolo de honestidad, de pureza. Si hemos de ofrecer alabanza, que sea pura, que sea no por obligación. Los directores de alabanza, Yoquito, Juan, ¿verdad? ¿Cómo quisieran? Bueno, de hecho están buscando que estén con ellos gente que anhelen cantar, anhelen. Y a veces ellos citan a ensayos y no llegan. Ay, ¿qué da? Da algo de, oye, pues hazlo por el Señor. Y a los que estamos en la iglesia, híjole, qué trabajo nos cuesta que los que se comprometen a una cosa lo hagan. Y a veces lo hacen porque pues es buena onda el pastor, lo voy a hacer. Pero ¿por qué lo debe de hacer usted? ¿Porque es buena onda el pastor? Con un corazón puro, sin levadura, o sea, hágalo porque es su compromiso ante el Señor. Aprendamos a ofrecer lo mejor de nuestras vidas, en honestidad, en amistad verdadera con Dios. Acuérdese, un poco de pecado destruye su vida, un poco de levadura leuda, dice, fermenta toda la masa. Por eso es importante guardarse del pecado, guardarse de caer en lo que en este mundo vemos a nuestro alrededor que todos hacen. Por otro lado, en el versículo 4 dice, antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todos. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Puso en protección, por eso cerró la puerta, ya veía que venían en agresividad a buscar a los varones para conocerlos. ¿Qué querían hacer con ellos? Querían violarlos, querían abusar sexualmente de los varones, y ya vemos la perversión en la cual ya se encontraba. Ya habían traspasado los límites esta ciudad de la perversión, quizás orientados por algún tipo de alcohol, alguna droga que los ponía en esa forma eufórica al grado tal que se habían vuelto ya violentos. Pero ¿qué actitud tomó Lot? La actitud de batalla, presentar batalla. No voy a dejar que pasen de aquí, yo voy a presentar batalla. La actitud de cerrar la puerta nos enseña que Lot estaba decidido a pelear contra aquello que quisiera entrar en casa, que los enemigos se quedaran fuera de casa. De la misma forma, nosotros debemos tener esa actitud de batalla para no dejar que el enemigo entre a nuestras vidas, a nuestros hogares. No dejemos puertas medio abiertas. Cuidado con lo que traemos a casa, cuidado con películas, revistas, con lo que se ve en la tele,
o en el internet, pongamos atención a hablar con nuestros hijos respecto a los peligros del internet. Todo el tiempo están ahí, ¿verdad? Todo el tiempo. Y hay que evaluar. Hay, en los casos de los juegos de internet o juegos en general, hay una evaluación, se tienen evaluaciones, esto debes de tenerlo claro con tus hijos. Mira, ese no te conviene, no está para tu edad. Hay toda una evaluación que se debe de hacer y debes de enseñarle a tu hijo a evaluar lo que está viendo. Habla con él, habla con tu hijo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué serie? No tal serie, no tal otra, tal juego. Juega con él para que tú veas si realmente... No te quedes pasivo, no dejes abiertas las puertas, presenta batalla. Ahí donde estás, tú tienes que presentar batalla porque hay enemigos que quieren entrar a hacer daño a tu hogar con los tuyos. Y vemos en el versículo 8 algo que no debes de hacer tú ni yo. Algo que fue generado en Lot producto de la presión. Versículo 8 dice: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagas nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Lot, en un arranque de desesperación, probablemente piensa que un acto loco podría hacer entrar en razón a sus vecinos. No sabemos qué pensó, evidentemente está desesperado, la situación es desesperante y Lot está ofreciendo a sus propias hijas para que no hagan daño a lo que viene de Dios. Evidentemente Lot está en un punto de quiebre y Sodoma también está en un punto de quiebre. Ya el pecado se precipitó sin límites y Lot toma esta decisión que al final de cuentas no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque entonces los ángeles actuaron, ¿verdad? Dios actuó. Y hay algo que debes de anotar. Dios siempre responde cuando las cosas están ya fuera de nuestro control. Él tomará el control. Génesis 19:11: y los hombres que estaban a la puerta de la casa, los 2 hombres, los ángeles, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y entonces ya es toda la historia. Si terminas leyendo el capítulo, es toda la historia de cómo son rescatados Lot y su familia, cómo su esposa, que era de la ciudad de Sodoma, voltea a ver hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, y cómo huyen ante la catástrofe que se viene. El Señor siempre responde sus promesas de salvación. Y sabemos que este mundo que va a pasar, que está en una caída libre, en el deterioro tanto de pecado como social, como climático, el Señor ha prometido que siempre estará con nosotros. Y déjame terminarte de leer este pasaje de Lucas 21:34 al 36 para enfocarme en lo que aprendemos de esta historia. Un aprendizaje respecto a cómo nosotros debemos de responder, porque más nos parecemos en términos de forma de vida a Lot que a Abraham. A lo mejor tú dices: no, es que yo quiero ser como Abraham. Está bien, en fe, pero evidentemente si vives en Capuluac, pues te pareces más a Lot. Si vivieras en el cerro, allá como Ponchito quisiera vivir, en el cerro, allá arriba, con sus ovejas, bueno, sí, a lo mejor no habría tele, no tendría internet. Hoy padrísimo, ¿verdad, Ponchito? Sin internet. Allá arriba, bueno, allí sí igual no llega pecado. Bueno, pero sí le llegó pecado a Abraham, ¿verdad? De todas formas, pero bueno. Pero no, nosotros más vivimos aquí en una comunidad, en una urbe, y tenemos acceso a todo lo que ya el mundo ofrece globalizado. Y entonces nosotros nos parecemos más a Lot en la forma de vida.
Nos debemos de parecer en la fe de Abraham, pero ahora vemos que en la fe de Lot también hay mucho que aprender. Y Dios cumplió su promesa, lo rescató. Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lot fue rescatado. Y Dios quiere que tú tengas claro que Él está en la disposición de rescatarte. Él es tu Salvador. Ya es tu Salvador. Ya estás siendo rescatado por Él. ¿Por qué no escuchamos este canto? Piensas en lo que aquí Dios quiere hablarte y tomas una decisión respecto a tu vida y a la forma en que estás llevando tu batalla en este mundo. Señor, tú me llamas por mi nombre.